Bueno, la primera pantalla que podéis ver, bueno, es una pequeña introducción en la que indica quiénes somos, ¿vale? Para más información, bueno, tenéis nuestra página web al pie de página y también aparece al final de la presentación. Podéis entrar y, bueno, informaros de los servicios y soluciones que ofrecemos. Bueno, aquí tenemos un pequeño índice. Bueno, como veis, hemos estructurado la presentación en dos partes. Por una parte está la sección más técnica que voy a llevar a cabo yo y por otra parte la parte jurídica que, como hemos dicho antes, llevará Marta Escudero, con la finalidad de poderos hacer una exposición lo más clara posible. Sin embargo, bueno, vais a ver durante el transcurso de la presentación que tanto la parte técnica como jurídica están íntimamente entrelazadas. Bueno, el ciberespacio. Como sabéis, bueno, la rápida evolución y adaptación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha facilitado y garantizado la eliminación, bueno, garantizado y agilizado la eliminación de las barreras de espacio-tiempo. El ciberespacio está constituido por sistemas de información, redes, información, servicios, al tiempo que va a propiciar nuevas oportunidades de desarrollo y formas de convivencia. Conlleva nuevos retos y amenazas, que ahora veremos a continuación. La dependencia de nuestra forma de vida de las TIC y del ciberespacio es enorme y lo será cada vez más en un futuro. Por lo que conocer aquellas amenazas, gestionar adecuadamente sus riesgos y ser capaces de responder eficazmente a los ciberataques constituyen todos los elementos esenciales de nuestra seguridad. El ciberespacio se presenta como el nuevo escenario de confrontación que se va a unir al resto de escenarios operativos tradicionales que ya conocemos. Escenario operativo terrestre, marítimo, espacial y aéreo. Y está expuesto a una serie de amenazas. Las más relevantes son las que tenemos aquí puestas. Carencia de límites en una sociedad interconectada social, económica y tecnológicamente, inexistencia de marcos legales y jurisdiccionales comunes, proliferación de acuerdos y convenios interregionales heterogéneos, aparición de multitud de actores estatales y no estatales y, sobre todo, el anonimato que proporciona operar en el ciberespacio. Está claro que en esta situación que enfrentamos se pone de manifiesto la elevada dificultad de que ante un ciberataque se pueda llevar a cabo una investigación garantista jurídicamente y proceder con la atribución de los hechos que están comprometiendo la seguridad de gobiernos, empresas privadas y ciudadanos. El ciberespacio. Bueno, aquí tenemos dos definiciones que son aplicables al ciberespacio, aunque existen otras muchas, como ciberdelito, cibercrimen, ciberamenaza. En definitiva, un ciberataque, ¿cómo se puede definir? Como toda acción intencionada que se inicia en un equipo informático, con el objetivo de comprometer la confidencialidad, disponibilidad o integridad del equipo, red o sitio web atacado y de la información contenida o transmitida a través de ellos. De la mano de un ciberataque tenemos un ciberincidente o brecha de seguridad, que es el resultado de un ciberataque, que puede afectar bien a los sistemas corporativos o a los sistemas industriales en infraestructuras civiles. Los sistemas de control industrial, o más conocidos como sistemas SCADA, se aplican a sistemas de monitorización y control orientados principalmente a usos industriales, por lo que en él se engloban los sistemas empleados en los sectores tanto de electricidad, agua, petróleo, gas, química, etc. Por lo tanto, un ciberataque que afecte a un sistema de control puede tener consecuencias mucho más graves que si afecta a un sistema corporativo, ya que puede afectar a seguridad civil, poniendo en riesgo vidas humanas. Algunas características, bueno, que tienen los sistemas industriales y que se diferencian o que hacen diferencia, bueno, ponen de manifiesto esta especial amenaza que pueden sufrir o que podemos sufrir. Están diseñados para un funcionamiento continuo, ¿vale? Actúan sobre el entorno físico. Están automatizados total o parcialmente. A ver, como habréis escuchado, a ver,
un ciberataque que tuvo mucha repercusión mediática a nivel internacional fue el producido por el gusano Stuxnet contra la planta nuclear de Irán y que tuvo como consecuencia la paralización de alrededor de 5.000 centrifugadoras de uranio. Diariamente, los medios nos inundan con noticias relacionadas con ataques cibernéticos. Por ejemplo, el pasado febrero se conocía la noticia de la detención de un grupo de personas por estar relacionadas con la infección por un virus de millones de ordenadores de una treintena de países, empleando como señuelo a la policía. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el director de Europol explicaron el modus operandi de esta red y cómo los detenidos enviaban correos electrónicos con la imagen de la policía como señuelo, para solicitar al usuario el pago de una multa de 100 euros por acceder supuestamente a páginas ilegales o de pornografía infantil. En España, la red habría logrado recaudar más de 1 millón de euros. Solo en España, desde que se detectó el virus, en mayo de 2011, se habían presentado más de 1.200 denuncias, aunque seguramente el número de perjudicados sería mucho mayor. Según datos aportados por un informe de cibercrimen de 2012 publicado por Norton, el coste estimativo de cibercrimen a nivel mundial en 2012, con repercusiones económicas directas resultantes de fraudes, reparaciones, robos y pérdidas, fue en torno a 85 millones de euros. 85.000 millones de euros. Como podemos ver, la Unión Europea se encuentra en tercer lugar. El siguiente gráfico representa la taxonomía de los ciberataques. Los ataques cibernéticos han aumentado considerablemente en los últimos años, donde los ataques han mejorado progresivamente en la concepción de ataques hacia un objetivo específico. Para ayudar en la identificación y la defensa contra ataques cibernéticos se realiza una taxonomía de ciberataques, utilizando clasificadores para caracterizar la naturaleza de un ataque. Por ejemplo, vectores de ataque, el medio por el cual el atacante alcanza su objetivo, bien usando herramientas o distintas técnicas. Como vectores de ataque tenemos como ingeniería social, ataques de SQL injection. Objetivos de ataque, pues a quién va dirigido, si va dirigido a hardware o software. Impacto operacional, pues denegación de servicios, obtención de información, ¿vale? Siempre que implique la capacidad de un ataque de culminar y proporcionar información de alto nivel conocida por los expertos de seguridad. Impacto informativo, pues supondría la interrupción, distorsión, destrucción, divulgación de información. Defensa, se utiliza para proporcionar al administrador de red la información para mitigar o remediar un ataque. También uno de los clasificadores que se utilizan en la taxonomía de ciberataque son los atacantes. Identificar al atacante es vital. Podemos tener activistas, usuarios descontentos, ciberterroristas, naciones, etc. Teniendo en cuenta que el delito cibernético mueve ya más de 240 millones de euros al año, los datos estadísticos que podéis ver a continuación, además de mostrar la creciente dependencia que la población tiene de los dispositivos móviles conectados a Internet, apuntan hacia un incremento de los ciberdelitos perpetrados mediante la explotación de las vulnerabilidades de dichos dispositivos, mediante agujeros en el software. Estos datos estadísticos provenientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones son sorprendentes, como podéis ver. Tenemos, en este caso, 6.800 millones de líneas móviles activas en 2013, frente a 7.100 millones de población mundial. 2.100 millones de líneas de banda ancha móviles activas en 2013, con un crecimiento anual medio de un 40% en los últimos 6 años. 1.700 millones de teléfonos móviles vendidos en 2012, de los cuales más de un 40% eran smartphones. 100 millones de tablets vendidos en 2012 y creciendo vertiginosamente desde 19 millones en 2010. Algunos de los ataques más frecuentes y que diariamente vemos publicados en los medios tienen como objetivos a gobiernos, empresas privadas, entidades públicas y ciudadanos. Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio. Es un ataque realizado un ataque de denegación de servicio habría que distinguir entre un ataque de denegación de servicio distribuido o DDoS o un ataque de denegación de servicios DOS. El primero
se realiza al mismo tiempo desde varios ordenadores, contra un servidor. El objetivo principal de este tipo de ataques es denegar a los usuarios legítimos el acceso a un sistema o uso del sistema. Normalmente se suele interrumpir el servicio de una red o un ordenador, por lo que es imposible usar o su rendimiento se degrada hasta el punto en el que el negocio del receptor del ataque puede sufrir pérdidas económicas y daños reputacionales por la pérdida de confianza de sus clientes. Actualmente, tenemos datos que nos informan de que más del 64% de los bancos ha sufrido al menos un ataque de denegación de servicio en los últimos años, según Colero Network, que es un fabricante, un proveedor que ofrece soluciones como prevención, soluciones de IPS, sistema de prevención de intrusiones y protección contra ataques de denegación de servicio. En diciembre de 2012, un ciberataque logró sustraer más de 5,8 millones de euros de las cuentas bancarias españolas. Las entidades necesitan, ahora más que nunca, reforzar su seguridad online. Un ataque SQL Injection es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar consultas a una base de datos. Por ejemplo, el pasado 20 de mayo de 2013, un hacker hackea un subdominio del sitio web de la CNN. En este caso concreto, el nombre del dominio edition.cnn.com. Al haber extraído información de la base de datos y posteado 4 artículos falsos en su sitio web. Por otro lado, para seguir con los ataques que tenemos a diario, un ataque phishing, ¿vale? Es un delito cometido mediante el uso de ingeniería social, de forma que el atacante obtiene información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria. Normalmente el estafador, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica. Por lo común, un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. Una vez que nos hemos hecho una idea de la magnitud de las amenazas que nos acechan, se hace necesario establecer acciones que prevengan y detecten vulnerabilidades en servidores, aplicaciones y redes de comunicaciones, que pueden ser explotadas y ocasionar impactos operativos, financieros, legales o reputacionales. El continuo cambio tecnológico y la taxonomía de los ciberataques hace necesario adoptar metodologías de análisis y gestión de riesgos dinámicas, las cuales se diferencian de las metodologías tradicionales en la implementación continua de los datos de entrada, las cuales van a provenir de herramientas de monitorización del estado de sistemas como son sistemas de detección de incidentes y sistemas de prevención de incidentes, IDS e IPS respectivamente, gracias a los cuales se pueden caracterizar las variables que modelan el riesgo para posteriormente realizar su cálculo y se mejora en la reacción para evitar o mitigar los efectos adversos del ataque. Esta metodología se va a basar, pues, en la respuesta en tiempo real a los incidentes de seguridad que están teniendo lugar en los sistemas de información. Acciones de prevención y detección. Otra forma de estar preparado ante un ciberataque es mediante un análisis de información proveniente de fuentes abiertas, como es el caso del uso de la metodología OSINT, utilizado para recabar información proveniente de fuentes abiertas de dominio público, como son los medios de comunicación, leyes, presupuestos, televisión, redes sociales, páginas web, etc. Por otro lado, esta herramienta, detección y prevención, presenta algunos inconvenientes, como es la dificultad para identificar la confiabilidad de las fuentes, dentro de una gran variedad de información disponible públicamente. Esta técnica permitirá identificar, por un lado, los posibles atacantes con intereses en nuestro negocio o actividad, y por otro lado, detectar nuevos vectores de ataque, como son amenazas persistentes avanzadas, o más conocidas como APT, amenazas subversivas multivector, o SMT, o técnicas de evasión avanzadas. Por introduciros un poco en qué consiste la más conocida, APT, amenazas persistentes avanzadas, podemos decir que se caracterizan por ser capaces de perdurar en el tiempo, infectando una máquina. Poder aprovechar
de vulnerabilidades desconocidas oficialmente, lo que las hace pasar desapercibidas, y sobre todo tratarse de amenazas dirigidas contra un objetivo muy específico, habitualmente los recursos de una compañía. El principal fin de este tipo de ataques es el espionaje, principalmente empresarial, gubernamental y militar, obteniendo y manipulando información contenida en sus sistemas, más que atacando a objetivos físicos. En definitiva, se trata de comprometer la seguridad de una red de ordenadores para conseguir información sensible. Las APTs son amenazas que pueden provenir de cualquier organización, tanto pública como privada, o de un grupo de personas con el dinero y los recursos necesarios para contar con tecnologías avanzadas para el ataque continuo, duradero, sistemático y eficaz a los activos de información de otra organización o persona. El siguiente gráfico de barras nos está mostrando cuáles son los principales vectores del cibercrimen en el sector empresarial europeo. Este gráfico proviene de UNDOC. A ver, como principales vectores de cibercrimen tenemos la fuga o violación de datos debido a intrusiones o phishing. En segundo lugar, tendríamos la indisponibilidad de servicios, información, comunicaciones y tecnologías, debido a ataques externos, relacionados sobre todo con ataques de denegación de servicio o DOS. En tercer lugar, tenemos la corrupción de datos debido a software malicioso o accesos no autorizados. Como se puede ver, en España se está situando en el tercer lugar en porcentaje de empresas que han sufrido un mayor número de ataques dentro de los identificados. Bien, ¿cómo reaccionar ante un ataque? Pues, a pesar de que una organización esté preparada y disponga de los recursos necesarios que van a evitar o reducir la probabilidad de ocurrencia de una amenaza o van a minimizar el impacto de un ataque una vez que ocurra, estos pueden producirse. En ese caso, lo más recomendable sería disponer de un plan de respuesta a ciberincidentes, que cuente con procedimientos de investigación forense, de reporte de incidentes de seguridad y, sobre todo, contar con personal cualificado que realice una investigación del mismo para detectar cómo se perpetró el ataque y quién o quiénes lo llevaron a cabo, depurando responsabilidades y facilitando el proceso de lecciones aprendidas o mejora continua. Un plan de respuesta a incidentes, pues, se sustenta en identificar qué incidentes deberán reportarse, a qué agentes, en qué formato deberían presentarse, las evidencias halladas y cómo recoger las evidencias necesarias que ayuden a conducir la investigación a buen fin, cumpliendo todas las garantías jurídicas y de preservación de la cadena de custodia. Una vez que el ciberincidente, ha tenido lugar, es muy importante aplicar los procedimientos adecuados para garantizar una preparación y una investigación de los hechos, que pueden pueden terminar en un análisis forense o pericial. Una organización, una vez que ha sufrido un incidente, puede decidir si comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para lo cual va a tener que aportar el pertinente informe forense y pericial, o, sin embargo, puede decidir investigar el incidente de forma interna. Bien, puede contratar por un lado personal, puede usar personal propio cualificado, o si no dispone de este personal, puede realizar la subcontratación de esta investigación forense. Bien, es muy importante estar preparado ante un ciberincidente para poder lograr, en caso de que este ocurra, obtener la evidencia necesaria y preparar de forma adecuada un informe forense. Las medidas técnicas, se tienen que tener en cuenta medidas técnicas, organizativas y jurídicas. Las medidas técnicas deben ser aquellas que garanticen la obtención y disponibilidad de las evidencias digitales. Logs, por ejemplo, logs y bitácoras de sistemas que permitan verificar cuándo han sido realizadas las actividades llevadas a cabo por los usuarios de los mismos, número y tipo de datos registrados en los logs, como por ejemplo fecha y hora, usuario que realiza una acción, puesto de trabajo utilizado, acción realizada, resultado, etc. También es muy importante el tiempo de vida de los registros de los logs de sistemas, ya que es recomendable almacenarlos con carácter de mínimos durante el tiempo de prescripción del presunto delito o falta.
Copias de seguridad de sistemas críticos con la finalidad de poder restaurar los sistemas al estado inmediatamente anterior al incidente y así poder recoger posibles evidencias. Para asegurar la admisibilidad de las evidencias recogidas, garantizando la integridad, disponibilidad y autenticidad, la empresa debería abordar tareas organizativas y jurídicas de preparación forense, como por ejemplo asignación de identificadores de usuario únicos de forma que se pueda atribuir una acción a una persona de forma inequívoca. Política de cambio de contraseñas que establezca obligatoriamente el cambio de las contraseñas periódicamente. Política de uso aceptable de los recursos tecnológicos de la empresa que identifique de forma clara y concisa las obligaciones y responsabilidades de cada trabajador de la compañía. Difusión y confirmación fehaciente de recepción por cada uno de los trabajadores. Estas son algunas de las medidas, tanto técnicas, organizativas y jurídicas, que cualquier organización debe aplicar, implantar y dar a conocer en su entorno. Por este motivo, si una empresa sufre un incidente de seguridad que vaya a tener un impacto grave en uno o varios escenarios de riesgo, pues en escenarios legales, financieros, operativos, reputacionales, personales, debería contar con la mayor premura posible y si lo considera, debería contactar con la mayor premura posible y si lo considera relevante con un especialista informático forense, como había dicho anteriormente, que vaya a realizar la investigación de forma que pueda derivar en la elaboración de un informe de análisis forense. Para concluir, es muy recomendable contar con una estrategia integral de ciberseguridad. Esto nos ayudará a evitar impactos no previstos y vamos a conseguir aunar aspectos técnicos y jurídicos para prevenir, detectar y reaccionar ante un ciberataque. Con la prevención de la ocurrencia de los ciberataques, eliminando la oportunidad y protegiendo a la empresa de los mismos. Detectando la ejecución de ataques en curso, incluso en estadios tempranos, lo que puede denominarse también ciberinteligencia. Y reaccionando adecuadamente ante una ciberamenaza de forma ágil, posibilitando la recuperación y la vuelta a la normalidad en un lapso de tiempo mínimo, lo que suele denominarse resiliencia, permitiendo además realizar procesos de investigación para dilucidar los hechos con garantías jurídicas y poder tomar acciones en base a esa información. Bueno, pues mi parte ha llegado hasta aquí. Muchas gracias a todos. Ahora cedo el lugar a mi compañera Marta Escudero. Bueno, buenos días a todos. En esta parte del webinar vamos a intentar trasladar todos los aspectos que nos ha ido comentando Carmen al ámbito jurídico y vamos a ver también cuál es el cauce jurídico a seguir cuando se ha producido un ataque. Como veremos, nos encontramos con cierta problemática. En primer lugar, el acceso a Internet ha generado la tipificación de nuevos delitos. En muchas ocasiones vamos a ver que se trata pues, de los delitos tradicionales como la estafa o la injuria, pero que se cometen a través de la red. En otros casos se ha procedido a la tipificación de delitos específicos, como por ejemplo en el caso de los daños informáticos. Y a esto hay que añadirle, que como sabemos, el derecho siempre va por detrás de la sociedad que trata de regular, pero es que en este caso concreto el problema se intensifica por la rapidez con la que evolucionan las nuevas tecnologías y que genera continuamente la nueva creación de tipos de ataques que deben ser tipificados. Además, parece que a través de Internet existe una mayor facilidad para la comisión de delitos. Hay que tener en cuenta el gran número de usuarios de la red y la facilidad de accesibilidad a la misma, ¿no? Con los datos que nos mostraba antes mi compañera Carmen, y la existencia de un cierto grado de anonimato que puede proteger al sujeto activo de determinadas conductas. La inexistencia de fronteras reales es una de las características más notables de Internet y genera grandes dificultades para la persecución de las actividades delictivas que se producen a través de la red. Hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar en supuestos en los que un sujeto que se encuentra en un estado puede cometer un delito contra otro sujeto que se encuentra en otro estado, estando la información, o mejor dicho, los servidores en los que se ubica la información en un tercer estado. Esto nos va a generar muchos problemas para identificar al sujeto que comete el delito y también para localizar
el lugar en el que se encuentra depositada la información. La dimensión supranacional de Internet va a generar problemas pues, desde el punto de vista de la soberanía, la jurisdicción aplicable, la investigación transnacional, la cooperación en materia de obtención de pruebas, extradición, etc. Luego lo vamos a ver con detalle, pero principalmente nos vamos a encontrar con la existencia de múltiples jurisdicciones y con una diversidad de regulaciones sustantivas. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que la dimensión supranacional no es una característica única de los ciberdelitos, es habitual también en otro tipo de delitos como puede ser pues, el blanqueo de capitales o el tráfico de drogas. El matiz que presenta en esta materia es la rapidez, la agilidad. Hay que tener en cuenta la rapidez con la que se puede cometer un delito a través de Internet, ¿no? Con un solo clic, la rapidez que exige la reacción y la persecución de los mismos, porque basta con un solo clic también para borrar una prueba, y también la rapidez con la que un hecho puede implicar a distintas jurisdicciones. Por ejemplo, basta pensar en la descarga de material a través de Internet en varios países de manera simultánea. Cuando subimos un contenido a la red se puede descargar en distintos países prácticamente a la vez y en muchos de esos países ese contenido puede ser ilegal. Como vemos, esta problemática genera una quiebra en el derecho procesal y en el derecho penal como tal tradicional y se hace necesaria la adopción de nuevos mecanismos y sistemas que permitan la persecución de los ciberdelitos, principalmente mediante la generación de agentes especializados en la materia, pues por ejemplo con la creación de policías especializadas como es la Brigada de Investigación Tecnológica o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, o también pues con la creación de la Fiscalía de Delitos Informáticos, etcétera. Se necesita que haya cuerpos especializados en esta materia porque es una materia muy técnica. Y también mediante la adopción de instrumentos multilaterales y regionales en los que se regule la cooperación internacional entre los estados que sean parte de los mismos y la armonización de la tipificación de los delitos informáticos, de manera que se eviten los supuestos en los que un acto es punible en un estado pero no en otro. Una vez que hemos ofrecido una visión general de la problemática ante la que nos vamos a encontrar en la persecución de los delitos cibernéticos, es necesario ofrecer una definición de delito informático. Y lo primero que hay que señalar es que el Código Penal no incluye esta definición y tampoco contiene un título en el que se agrupen los mismos, sino que se encuentran recogidos a lo largo del Código Penal en función del bien jurídico al que afecten. La doctrina ha elaborado diversas definiciones de delito informático, pero bueno, resumiendo y desde un punto de vista práctico, cabe mencionar esta definición que ofrece el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en la que establece que son aquellos delitos cometidos a través de un medio telemático y cuya vía probatoria se sustenta en la prueba informática. Al inicio de la presentación, mi compañera Carmen ha expuesto los distintos tipos de ataques que pueden producirse. Como se verá a continuación, esa cantidad de ataques en derecho penal van a quedar reducidos a unos pocos tipos penales. En esta tabla que hemos incluido se muestra, se han recogido los más habituales, no todos, pero los más habituales. Por cuestiones de tiempo vamos a indicar alguno de ellos. Si, por ejemplo, se tipifica el delito de descubrimiento y revelación de secretos, cuando se trata del apoderamiento y difusión de datos reservados que estén almacenados en ficheros o soportes informáticos. Cabe pensar en este supuesto en un acceso no autorizado al correo electrónico de una persona, o cuando se infecta un ordenador con un virus que permite su monitorización por un tercero y esto permite que se acceda a toda la información que se contiene en ese ordenador. Se tipifica también como delito el sabotaje informático, cuando se generan daños mediante la destrucción o alteración de datos, programas o documentos electrónicos contenidos en redes o sistemas informáticos. Bien, nos encontraríamos ante este delito pues, en los casos en los que se hackea una página web, cuando se produce un daño sobre la misma, cuando se infectan ordenadores con virus, porque también se produce un daño, o cuando se lanzan ataques de denegación de servicio.
Por ejemplo, también va a constituir un delito la publicación de comentarios ofensivos y vejatorios en una red social, ya que está tipificado el delito de calumnias e injurias cuando éstas se propaguen por cualquier medio de eficacia semejante a la imprenta o a la radiodifusión. Pues entendiendo que un medio semejante a estos señalados pues es Internet, lógicamente. Y bueno, pues por último, el almacenamiento en un ordenador de fotografías de pornografía infantil que se puedan haber descargado de programas P2P, pues también lógicamente está tipificado como delito. Otro tipo de delito que no incluido en la tabla, pero que es importante destacar, es la apología del racismo y de la xenofobia a través de sistemas informáticos, pues como puede ser a través de blogs, páginas web o también redes sociales. Hay que tener en cuenta que existen otro tipo de infracciones que pueden ser cometidas a través de la red y que no están reguladas en derecho penal, sino que están contempladas en derecho civil o en derecho administrativo, ¿vale? O sea que el Código Penal se completa de alguna manera por una serie de normativa, como puede ser pues la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Propiedad Intelectual, Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que no siguen el cauce penal, sino que siguen pues otros cauces. Por ejemplo, en la Ley de Servicios, de la Sociedad de la Información se regula el spam, pero se trata de una conducta que no tiene una entidad suficiente como para incluirla dentro del ámbito penal y entonces se lleva por la vía administrativa. Como es fácil que ante un ciberdelito nos encontremos ante una realidad supranacional, hemos mencionado que es muy importante la armonización de legislaciones. Bien, como se ha indicado anteriormente, en la comisión de ciberdelitos es habitual que desde un Estado, un sujeto, genere un daño a otro sujeto que se encuentra en otro Estado diferente, pudiendo encontrarse los servidores en un tercer Estado. En derecho penal rigen los principios de nula pena sine lege y de legalidad, es decir, que para que se pueda perseguir un delito es necesario que éste se encuentre tipificado. Por ello, a nivel internacional es deseable disponer de los instrumentos necesarios para lograr una armonización de los tipos penales y conseguir que los delitos se encuentren tipificados en el mayor número posible de países. Por poner un ejemplo, en el caso de que una conducta esté tipificado en el estado A, pero no lo esté en el estado B, implica que un sujeto desde el estado B podría atacar a sujetos del estado A y este no tendría los medios suficientes de protección. Como vamos a ver más adelante, la normativa del estado A, en el que sí que está tipificado ese delito, puede permitir actuar contra el sujeto del estado B al haberse visto afectados sus nacionales, pero aquí nos vamos a encontrar con la dificultad de que el Estado B no va a colaborar con el Estado A para pues la recolección de evidencias o en la extradición, por ejemplo, del autor, porque va a proteger a las personas de su jurisdicción, ya que este hecho no se encuentra tipificado en su normativa. Hay que tener en cuenta, además, que el hecho de que un delito sea punible en un Estado pero no en otro da lugar a zonas de impunidad. Esto es lo que se ha venido llamando como paraísos cibernéticos. Hay países, de hecho, que fomentan este vacío legal para atraer el desarrollo de ciertas actividades que en otros lugares serían ilícitas. En nuestro ámbito, a nivel internacional, encontramos el Convenio de Budapest, que incluye un capítulo en el que se recoge un catálogo de infracciones que deben ser recogidas por los Estados parte. La armonización de la normativa también resulta importante para llevar a cabo las investigaciones necesarias. Por ejemplo, si un Estado no ha regulado a través de su normativa interna o a través de la adhesión a convenios internacionales la posibilidad, no sé, por ejemplo, de proceder al registro de datos informáticos, otro Estado no podrá solicitarle que preste este tipo de colaboración. ¿Cómo se consigue la armonización de las legislaciones? A través de la elaboración de instrumentos multinacionales. Mencionamos que el mecanismo más deseable para la persecución de los delitos es la elaboración de instrumentos internacionales y que engloben al mayor número de estados posible. Pero debe señalarse que a efectos prácticos esto conlleva dificultades, porque debe tenerse en cuenta que
En realidad los países tienden a agruparse en función de sus particularidades y de sus intereses, ¿no? Pues por ejemplo, en función de su tradición cultural, de sus corrientes jurídicas, del ámbito geográfico al que pertenecen y también pues de sus intereses políticos y económicos. Este mapa que vemos en la imagen presenta la situación internacional respecto a los países que se han adherido a convenios internacionales que tratan materias relacionadas con el cibercrimen o la ciberdelincuencia. En base a los intereses mencionados, pues se han creado 5 grandes grupos que han procedido a la firma, entre ellos pues de acuerdos multilaterales. ¿Qué nos llama la atención de este mapa? Lo primero es que no existe un convenio internacional al que estén adheridos todos los estados o al menos la mayoría de ellos, sino que lo que se ha producido en realidad es una fragmentación en el plano internacional. También llama la atención que Estados Unidos, China y Rusia son los principales focos en los que se originan este tipo de ataques, con lo cual lo deseable sería que tuvieran suscrito o que estuvieran adheridos a un acuerdo común para que los delitos que se producen en los mismos pues fueran fácilmente perseguibles. Y desde el punto de vista de nuestro país llama la atención que en la región de Latinoamérica no existe ningún convenio en este sentido y sí que sería muy positivo para defender los intereses pues, económicos que España tiene en Latinoamérica que existiera un acuerdo entre Latinoamérica y España. Una vez que se detecta la comisión de un ciberdelito, hay que ver qué Estado es el competente para juzgarlo. Desde el punto de vista español, la jurisdicción española se construye sobre el principio de territorialidad, ¿vale? Según establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte. Y como consecuencia del principio de territorialidad objetiva, el Estado también va a ser competente en los casos en que el delito se comete fuera de su territorio, pero cuando los daños tienen efecto dentro del mismo. Vamos a poner un ejemplo para verlo más claro. A ver, un ciudadano esloveno residente en Italia hackea las páginas web de empresas españolas. Bien, pues España tendría competencia para conocer del asunto porque si bien se trata de una persona de nacionalidad italiana y además, aunque la actividad delictiva no se haya iniciado en España, los efectos de la misma, los daños, se producen en España. Entonces, en consecuencia, de acuerdo con el principio de territorialidad objetiva, España será competente para conocer de este asunto. Es decir, serán los juzgados españoles los que lleven este asunto. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que existen otros principios para la determinación de la competencia, como puede ser el principio de nacionalidad, el principio de protección o el principio de universalidad. En principio, en estos temas a los que nos estamos refiriendo, pues va a ser aplicable el principio de territorialidad, pero no hay que descartar los demás porque habrá algunos supuestos en los que sea aplicable o por lo menos sea aplicable de manera subsidiaria. Por otro lado, en la determinación de la jurisdicción aplicable, tal como hemos visto que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, se deberá tener en cuenta igualmente lo previsto en convenios internacionales de los que España sea parte. En la tabla que vemos se recogen los principios para determinar, en la primera columna, los principios para determinar la jurisdicción aplicable y horizontalmente vemos los convenios internacionales relacionados con ciberdelincuencia o cibercrimen. En el caso de España nos afecta lo establecido en el convenio de Budapest, que es el que hemos marcado en rojo, que es un convenio adoptado en el seno del Consejo de Europa. ¿Vale? Y como vemos, establece la aplicación del principio de territorialidad y para determinados casos el principio de nacionalidad. También además recoge este convenio que en el caso de que haya varios estados que reivindiquen tener competencia respecto de una infracción, pues se deberán reunir para decidir cuál de ellos está en mejores condiciones para ejercer la persecución del delito.
Y cabe también destacar de esta tabla que todos los instrumentos de ciberdelincuencia internacionales o regionales que contienen una cláusula de jurisdicción se refieren siempre a la territorial, ¿vale? Al principio de territorialidad. Con lo cual, en principio, para este tipo de delitos siempre va a regir el principio de territorialidad. Bien, una vez que ya hemos determinado el país que resulta competente para juzgar el delito, es necesario iniciar los procedimientos necesarios para la obtención de las pruebas. Como hemos dicho, nos vamos a mover en un ámbito supranacional, entonces los estados tienen que poder llevar a cabo acciones de investigación que afecten al territorio de otros estados. En la medida en que estas investigaciones pueden implicar violaciones a la soberanía de los estados, pues exigen procedimientos formales e informales de consentimiento y de cooperación internacional. Muchos de estos procedimientos van a estar regulados en instrumentos internacionales, sobre todo en este caso en tratados bilaterales, pero bueno, pues el derecho nacional también puede establecer las acciones que deben llevarse a cabo en este sentido. En nuestro caso, en el caso español, este aspecto se encuentra recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los mecanismos más habituales de cooperación, más habituales también en cuanto a tradicionales, ¿no? Los primeros que se llevaban a cabo, pues son la extradición y la asistencia judicial mutua. Pero en los convenios multinacionales relacionados con la ciberdelincuencia se han ampliado y se han establecido mecanismos de cooperación específicos para esta materia. Vemos en esta tabla los mecanismos de cooperación existentes en los convenios internacionales, ¿vale? En primer lugar, se recogen los mecanismos tradicionales y a continuación pues los específicos a los que hacía referencia. En concreto, se recogen pues procedimientos para llevar a cabo una asistencia mutua concerniente al acceso a datos informáticos almacenados o una asistencia pues para la recogida de datos de tráfico en tiempo real y también pues en materia de interceptación de datos relativos al contenido. Además hay unos procedimientos informales como puede ser pues el acceso transfronterizo a los datos informáticos o también la red 24/7, ¿vale? Que se refiere pues a unas redes que están compuestas por una serie de contactos que tienen que estar disponibles y operativas pues las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con el fin de asegurar pues una asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales que se pueden llevar a cabo a través de sistemas y datos informáticos o para la recogida de pruebas electrónicas de una infracción. Es decir, se trata de lograr una cooperación casi total. Lo que persiguen en realidad este tipo de mecanismos específicos es, por un lado, asegurar que se pueden recabar las evidencias que son necesarias para poder probar este tipo de delitos. Estas evidencias son muy particulares y muy específicas de estos delitos y además, por otro lado, se trata de lograr la agilidad a la que hacíamos referencia al principio y que es necesaria en este tipo de casos, puesto que los plazos de actuación a veces son muy breves. Bueno, y por último, señalar que en cooperación internacional, con carácter general, rige el principio de doble incriminación. ¿Qué significa este principio? Bueno, pues que la infracción sobre la que se solicita colaboración a un Estado se debe encontrar prevista en el derecho interno de ese Estado requerido como infracción penal, resultando indiferente que este Estado no la encuadre en la misma categoría o que no la designe con la misma terminología. Bien, para finalizar quería mostraros un caso en el que se va aplicando todos los aspectos que hemos ido viendo. La noticia, bueno, pues se publicó, aquí está la fecha, el 28 de abril del 2013, y es que se arrestó en España al autor del mayor colapso en Internet. Bien, se trataba de un ciudadano de nacionalidad holandesa que residía en España y que lanzó un ataque de denegación de servicio desde España
hacia bueno, pues entidades situadas en distintos países. Entre otros, pues se encontraban Holanda, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, Holanda, que en ese caso estaba facultada para conocer del asunto en virtud del principio de territorialidad objetiva, pues inició las actuaciones. A partir de ahí se llevaron a cabo pues todas las actuaciones necesarias para lograr la cooperación internacional suficiente. Se dictó una orden europea de detención, llegó a España, se le localizó al autor, se le detuvo en España y se le va a extraditar a Holanda, ¿vale? Entonces vemos como todos los principios que hemos ido viendo se aplican en este caso que como veis pues bueno es muy actual, es de abril del 2013. Bueno, y con esto terminamos este webinar, esperando que haya sido de vuestro interés. Realmente es una materia muy técnica, es bastante compleja y bueno, hemos tratado de daros una visión general, por lo menos para que bueno, podáis conocer los aspectos más importantes de la misma. Y nada más, muchas gracias a todos.